¿Qué barbaridad es esta? ¿Qué está pasando? He recopilado todos los libros que me he leído este año, más los que he cogido de la biblioteca, que no los tengo, porque es que esto es una absoluta locura. O sea, podemos ver, son mis reliquias, claro está, los trato como mis bebés. Pero es que a cada montaña hay una peor que la anterior. No entra mi cara en el vídeo, literalmente. Vamos a empezar con los libros que me he leído hace poco. O sea, estos últimos 3 meses o 4. Para empezar con la carrera me leí Platón, bueno, Platón, entera la obra, ¿sabes? No, me leí el Timeo, que justo me lo mandaron para leer. Yo planteé mi cuestión en el trabajo sobre las diferencias entre la concepción del mundo de los egipcios y la concepción del mundo de los griegos, con el movimiento, la eternidad y las fuerzas que crean el universo. Entonces, aún no me he leído el Ión y el Critias, que son los que también aparecen en este libro, pero serán mis próximas lecturas de filosofía también. Aparte del de Platón, también me mandaron leer la Metafísica de Aristóteles y bueno, pues yo siempre hago un montón de anotaciones. Bueno, en el Timeo de Platón también aparecen, pero para que veáis que me gusta mucho anotar los libros y todo lo que voy aprendiendo, poderlo plasmar. Ese tiene muchas menos que el Timeo de Platón, que literalmente cada página tiene un post-it, más las que hay a los bordes porque no me entraba más. En cuanto a filosofía, que es de lo que quería hablar, me he leído el Timeo de Platón, la Metafísica de Aristóteles y otro que sería este. Este sería el siguiente que me leí de filosofía, que fue El mito de Sísifo, de Albert Camus, que además fue el segundo libro, bueno, el primer libro realmente que me leí de filosofía con Albert Camus. El primero me leí un trocito de Más allá del bien y del mal, de Nietzsche, que me fascinó completamente y me tiré como meses para leer 14 páginas de ese escrito que hizo. Y luego me pasé al mito de Sísifo, de Albert Camus, y bueno, ¿qué decir? Fue mi primer libro de filosofía como tal. Para empezar a leer filosofía no te va a ser fácil. A mí no me fue fácil y por eso dije, pues me meto en la carrera para afianzar mis conocimientos y descubrir más la filosofía. Creo que es una asignatura, un conocimiento que hay que trabajar mucho, hay que explorar muy bien y creo que por eso me metí también en la carrera, porque creo que de manera independiente es más complicada y que siempre viene bien algunos guías y además ayuda un montón a expandir la mente. Entonces, bueno, me leí el mito de Sísifo que me sirvió bastante para luego comprender mejor el extranjero y cuál era la concepción filosófica que había detrás del extranjero, que también me lo leí, pero no lo tengo, me lo leí en digital. Así que habrá algunos libros que me he leído de la biblioteca o digital que no aparezcan, pero bueno. Y de filosofía como tal, realmente, aunque estoy estudiando la carrera de filosofía, no he leído nada más. Me ha embrujado la literatura, entonces soy un amante de la literatura, pero estoy en la carrera de filosofía. Pero bueno, he de decir que este año se vienen muchos libros de filosofía, o eso espero, y de filosofía solo me he leído esos 3. Y a mí me gusta empezar la filosofía desde los inicios. Y siento que si empiezo a leer a Nietzsche, pues me estoy perdiendo todo lo que viene detrás, y si no has leído lo anterior, no sabes contra quién está argumentando, entonces no te sirve de mucho. Entonces quería empezar filosofía con la idea de los primeros. Me estoy leyendo este, que son los fragmentos presocráticos, desde Tales a Demócrito, que me está ayudando mucho en mi investigación de los presocráticos, de las preguntas que me surgen al estar en las clases de filosofía antigua, pues profundizar mucho más en el conocimiento de la filosofía antigua con los presocráticos. Creo que para empezar a leer filosofía hay que empezar por el principio y esta es una herramienta que me está ayudando mucho, que estoy empezando a leerle, que también estoy dando, pues aparte de las clases de la universidad, un montón de documentales, un montón de conferencias que me ayudan a conocer no solo la filosofía, sino la historia, la política y todo lo que viene detrás, ¿no? Y lo que tiene el contexto. Entonces, para ayudarme a estos conocimientos que van acorde a la filosofía, como por ejemplo la geografía, la arqueología, la antropología, la historia, la política, la literatura, las lenguas, todo esto me está sirviendo mucho El infinito en un junco, que es de Irene Vallejo, para profundizar en este conocimiento que ya estoy dando en filosofía y ampliarlo a todas las ramas. Y así como filosofía, pues fragmentos presocráticos,
Y ya vamos con con el género de ensayo, que sería El infinito en un junco. Luego también como ensayo me leí Mujeres que corren con los lobos, que me ha fascinado completamente. Bueno, me cambió la vida, diría, la manera de pensar que tenía, y lo recomiendo leer a todas las mujeres que vean este vídeo, aunque, bueno, pues también los hombres, lógicamente, pero sobre todo a las mujeres. Va hablando de los arquetipos de Jung, de los mitos, de cómo las mujeres han ido haciendo esta paideia, esta educación a nosotros, y cómo nos ha moldeado, ¿no?, también a las mujeres, a nuestra manera de existir, de relacionarnos, esta sociedad, ¿no? Y nada, pues lo recomiendo mucho. Luego también me estoy leyendo ahora mismo Momentos estelares de la humanidad, que es de Stefan Zweig. Por cierto, el otro es de Clarissa Pinkola Estés. Y este básicamente es de historia, de momentos que han cambiado el curso de la historia, con puntos de inflexión. Y el primero que me he leído es de Cicerón, que justo me viene genial para filosofía antigua, y de cómo pues la muerte de Cicerón también cambia el transcurso de la historia política de la República de Roma. Lo vi y además de autor quería leerlo en profundidad, me quiero leer todas sus obras. Estos no son ensayos como tal muy científicos y tiran más hacia la corriente de espiritualidad, pero bueno, yo los comento aquí. He de decir que un libro que me dejó mi amiga María no está aquí, que sería Un mundo nuevo ahora, de Edgar Tolle, que es el mismo autor que El poder de la hora, que me ayudó muchísimo ese libro. Además lo hice en un viaje que cambió totalmente mi visión del mundo y de mí misma, y me ayudó mucho a conectar más conmigo y con los demás. Entonces lo recomiendo mucho. Aparte de ese libro me leí Alegría de oso, que es un maestro oriental que viene muy bien. A mí me ayudó mucho también leerlo, y creo que leeré más sobre este autor, me transformó bastante. Luego tenemos Starhawk, la danza en espiral, que es una especie de explicación de la filosofía, religión antigua de la diosa y el dios creador, ¿no?, como esa unión de fuerzas, y la brujería, que sería la Wicca, que nos habla su autora. Lo recomiendo bastante si queréis introduciros en estos conocimientos más esotéricos o más de brujería o demás. Creo que es muy interesante. Luego, un libro que me cambió la vida completamente fue Conversaciones con Dios, de Neale Donald Walsch. Es el primero, no sé por qué no me he leído todavía los demás, pero me pareció absolutamente fascinante. Es más espiritual, aunque ponga Conversaciones con Dios, no es nada como de dogmas o religión o tal, sino que nos habla de cómo es más historia de las religiones combinada con la espiritualidad, en el sentido de que no te va a intentar convencer de algo, tú coges lo que te interesa, y nos habla de cómo las diferentes religiones también han ido transformando esa visión y que se les ha ido olvidando el mensaje esencial, ¿no?, de los primeros profetas. Entonces me interesó mucho. También de espiritualidad para este año me quiero leer el libro de Enoch, pero bueno, ahí yo lo voy dejando. Luego, en cuanto a ensayo más a la rama de psicología, tendríamos Deja de ser tú, bueno, o de espiritualidad, La mente crea la realidad, de Joe Dispenza. Me lo regaló una amiga y me encantó, la verdad. Además, combinaba mucho la física con esta idea de que la mente crea la realidad. De hecho, hace poco hice un trabajo de investigación sobre Jacobo Grinberg, que fue considerado el Einstein de la conciencia. Fue un físico y un neurofisiólogo mexicano que se adentró en el estudio de la conciencia, en cómo la mente crea la realidad a través de la energía y de la realidad, que no es física sino mental y espiritual, ¿no? Entonces, bueno, este libro me ayudó mucho. Entonces tendríamos todos estos libros de filosofía y ensayo, ¿vale? Por si queréis hacerle alguna captura o no os habéis enterado muy bien de algún título, ahí están todos. Se me olvidaba también deciros que de filosofía me leí Elogio de la locura, de Erasmo de Rotterdam, que me fascinó, la verdad, la concepción que tiene del mundo y de la sociedad y de los humanos un humanista del Renacimiento, y cómo pone a parir a toda la población y a todos, no hay ninguno que se le resista, y cómo pues critica de una manera cómica a la población y sus maneras de actuar y de ser. Seguimos el vídeo con poesía. Esto es lo que me he leído, bueno, de poesía y de teatro, no solamente poesía. De teatro nos hemos leído Henrik Ibsen, Casa de muñecas, y Hedda Gabler. Me pareció, bueno, pensaba que sinceramente
que iba a ser más, que me iba a impactar más. Y bueno, sí que es verdad que la historia y el contexto es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que la mujer se va, deja la casa, deja a los hijos, deja todo y se pira, básicamente. Y eso es una revolución para las mujeres y para la idea que tenían de ser mujer en esa época, ¿no? Tanto Casa de Muñecas como Hedda Gabler, ¿no?, va a tratar estos temas. Las bicicletas son para el verano, de Fernando Fernán Gómez, que trata la guerra civil y la vida cotidiana de estos momentos, antes, durante y después. Me pareció muy buena obra, la verdad. Otra obra de teatro que me leí fue Hamlet, de William Shakespeare, que nunca había leído a Shakespeare, la verdad, y me gustó mucho, sobre todo porque combina mucho filosofía y con teatro, algo que no había visto antes, entonces me gustó mucho esta obra, la verdad, la disfruté un montón. Creo que me la leeré más veces a lo largo de mi vida. Y luego también me leí Luces de Bohemia, de Ramón del Valle Inclán. La verdad que tengo que volverla a leer para disfrutarla más. Me gustó la idea de pasear por Madrid y de plasmar lo que no le gusta a la gente ver, ¿no?, de Madrid, de esa sociedad que vivía Valle Inclán. Y de poesía me he leído los poemas de Miguel Hernández y la antología poética de Federico García Lorca. Y no solo eso, también me leí la antología del grupo poético de 1927, que habla un poco de cada uno y te pone algunos de sus poemas, que eso me encantó. Me gustaría una parecida para las mujeres también. Sinceramente, leí y vi algunos documentales de Las Sin Sombrero. También me leí Marga Gil Roset, que es un libro que dedican a esta autora, que fue parte o fue amiga, ¿no?, de la generación del 27 en relación con las mujeres que no fueron tan vistas, ¿no? Se ve mucho la residencia de estudiantes, pero no se ve tanto la residencia de señoritas, porque no lo sé. Bueno, sí lo sabemos, ¿no? Pero bueno. Entonces, esto sería lo que me he leído de poesía y de teatro. Como cuentos o relatos, podríamos decir en esta sección, me he leído Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y El fantasma de Canterville y algunos otros relatos de Oscar Wilde, que me pareció muy interesante su vida, su biografía, ¿no?, cómo vivió y cómo viven algunos de los escritores o mayores artistas de cada generación, silenciados hasta que viene la siguiente generación y descubre que, sí, era un genio, como Van Gogh, por ejemplo, ¿no? Esto da para otro vídeo y me parece un tema muy interesante. Con novelas distópicas, de mundos alternativos o que pueden que estén sucediendo en la realidad, tenemos 1984 de George Orwell, que tenéis un vídeo en el canal, por cierto. Luego Un mundo feliz de Aldous Huxley, que fue uno de los que más me gustaron de estos tres. Y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, que son clásicos de distopías y de repensar nuestra sociedad actual. Ahora vamos con literatura narrativa, que voy a hacer dos secciones, creo. Una será más orientada a lo filosófico, o novelas más filosóficas con un trasfondo filosófico, y el otro será narrativa. En cuanto a narrativa filosófica, encontramos libros que me han cambiado la vida. Y también, aparte de estos, que no lo tengo porque lo cogí de la biblioteca, me leí Frankenstein de Mary Shelley, que me encantó esa autora. Me siento muy identificada con su escritura y con ella. Si no habéis visto la película, la recomiendo mucho. De obras filosóficas o narrativas filosóficas tenemos El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, que ya me leí los cuentos antes, pero esto literalmente me cambió totalmente la visión que tenía del autor, porque sí que es verdad que en los cuentos nos trata temas menos trascendentales, ¿no? Y como el fantasma de Canterville, con esa contradicción entre los americanos, ¿no?, y los ingleses. Y aquí ya nos habla más de algo mucho más trascendental y que va más ligado a la filosofía. Por lo tanto, a mí me encantó, me fascinó. El retrato de Dorian Gray es uno de mis libros favoritos. Luego tenemos Miguel de Unamuno, con San Manuel Bueno Mártir y 3 historias más, entre las que está Jugador de ajedrez, que me gustó bastante. Y Miguel de Unamuno me leí Niebla, que me fascinó completamente, y me leí este, pero decir que Niebla le gana completamente a San Manuel Bueno Mártir. Este trata más el tema de la fe, de la religión, del pueblo. Y este trata más sobre la creación, sobre cómo nos enfrentamos al mundo, el amor. A lo mejor lo que estamos viviendo es un sueño, un poco más en relación con Hamlet. No, pero es un libro que recomiendo mucho.
Y estos son los dos que me he leído Unamuno. Y luego, todos estos tienen trasfondo filosófico, como veis. Y luego me leí Ernesto Sábato, El túnel, que me gustó mucho. Tenéis un vídeo también en el canal hablando sobre él. Intentaré dejaros por aquí los vídeos en relación con lo que estoy hablando. Así que si os queréis pasar, está por ahí. Y estos serían los libros de carácter más filosófico que me he leído este año. Estos son los libros de literatura que me he leído este año. He de decir que no son tantos como yo pensaba, porque me he leído más de ensayo, de otros tipos. Entonces me gusta mucho porque he leído de muchos géneros y eso no lo suelo hacer, solamente es... Antes yo solo leía narrativa, en plan literatura narrativa, y no poesía, ni teatro, ni ensayos filosóficos, mucho menos. Entonces me gusta mucho cómo estoy evolucionando a nivel de lectora. Lectora voraz y apasionada, literalmente. Vamos a ver los libros que me he leído este año. Este me lo he leído estos 10 últimos días, literalmente, porque lo leí bastante rápido. Me absorbió mucho La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Me lo esperaba mejor, he de decir, porque me leí mi libro favorito de thriller es La verdad sobre el caso Harry Quebert de Joel Dicker, y me leí este y sinceramente es mucho mejor Joel Dicker, pero como lo liga bastante con los libros y con el conocimiento y con la historia de España, ¿no? Y la guerra civil, pues creo que me gustó mucho esa parte. Y aún así es un libro que lo coges y hasta que no lo terminas no estás a gusto. Entonces eso también le gana mucho peso, pero le he visto como muy nombrado, pero a mí no me ha marcado tanto como pensaba. Aún así es un libro que recomiendo para empezar a leer y para... Bueno, a ver, tiene muchas páginas, pero si queréis adentraros un poco en el thriller y en la historia y en los libros, los recomiendo. Y también decir que lo vi como más juvenil o más ligerito, no sé. Este año yo descubrí a una autora que es una de mis favoritas, que es Ana María Matute. Además, este libro me lo regaló una amiga que yo tengo mucho cariño, y me lo regaló en mi recital de poesía, en mi primer recital de poesía, y bueno, pues le tengo aquí. Este me gustó muchísimo, le tengo muy subrayado. Además, este año también me leí Paraíso Inhabitado de la misma autora, que me lo leí en la biblioteca. Ya os digo que hay muchos libros que no están aquí, o sea, si os parecen muchos libros, faltan los de las bibliotecas. Y este me encantó. Es el primero que me leí de ella y es el que gana el premio Nadal, creo. Bueno, es uno de esos más famosos. Es un libro que a mí me encantó, que trata sobre la guerra y cómo se sienten los niños en esta guerra, ¿no? En la Guerra Civil Española, cómo la familia también tiene mucho impacto en este ambiente hostil, en todo esto. Entonces me parece un libro muy interesante, a mí me encantó, me fascinó la manera de narrar, la manera de describir los objetos de la casa en relación con cómo se sienten los personajes. Me pareció un libro brutal, me encantó, y esta autora me encanta, porque me leí Paraíso Inhabitado y ya me dio algo, me encantó su manera de escribir, siento que alguien estaba poniendo en palabras todo lo que yo había sentido antes y me fascinó. Paraíso Inhabitado es uno de mis libros favoritos y este es otro libro que me fascinó de ella, de Ana María Matute. La recomiendo mucho. Otro de los libros que me leí este año fue Madame Bovary, de Gustave Flaubert. He de decir que me lo leí a principios de año, cuando todavía no estaba como evolucionando en cuanto a pensamiento ni a profundizar más allá de lo que leía. He de decir que yo empecé a leer con After, ¿vale? Yo no era de este tipo de libros, encima era un clásico, muy clásico, que es difícil de leer, he de decir. Los clásicos no son fáciles de leer y me sirvió mucho para entender el contexto de la época en la que se narra y cómo vivían, sus costumbres, su manera de vestir, de hablar, y eso me ayudó mucho. Luego, otro clásico que me leí fue Cumbres borrascosas de Emily Bronte, que, bueno, pues la historia, pues un poco romanticona, ¿no? Un poco tópica, ¿no? Un poco... Pues bueno, una novela romántica, que yo no sé mucho de ellas, menos de la trilogía de Before Sunrise, que os la recomiendo si no os la habéis visto. Pero me gustó mucho la manera de narrar y de adentrarse en la psicología de cada personaje, como que cada persona tiene una historia detrás y por qué hace lo que hace, ¿no?
y cómo describe las pasiones también, tenemos en cuenta que es una mujer, ¿no? También eso es muy importante. Y me gustó, pero me lo esperaba mejor porque me han hablado mucho, mucho de él. Pero bueno, también es un clásico que me costó al principio leer, pero este se lee mucho más fácil que Madame Bovary, decir. Seguimos con mi libro favorito del mundo mundial. Este año he leído mi libro favorito, que es El secreto, de Donna Tartt. Es que cada vez que me acuerdo de cómo me lo pasé de bien leyendo este libro, o sea, fue mi descubrimiento de este año de libros. Si no lo habéis leído, ya, o sea, lo compráis hoy, o sea, es que es una absoluta maravilla. No sé cómo explicaros cómo narra la autora, el ambiente que hay, los personajes, todo. O sea, es una absoluta barbaridad. Me encantó. Estoy fascinada todavía y me lo leí a principios de año. Me encantó. O sea, El Club de los Poetas Muertos, si os ha gustado esa película, leeros este libro. Esto, no tengo nada más que decir porque es mi película favorita y mi libro favorito. Vamos a pasar con los libros que no me han gustado tanto, porque los he dejado para el final. Por algo será. Pepita Jiménez, de Juan Valera. La verdad que, sin más, es verdad que trata el tema de la religión, tal, la mujer, pero no es mi. Además, me fui de cita conmigo misma a una ópera, bueno, al Teatro de la Zarzuela, y una hora antes están las entradas a 5 euros, y dije, vale, pues vamos a verla. Además, me he leído el libro, no me voy a perder en la ópera, y la vi, sin más, la verdad. O sea, aun viendo la ópera, no me gustó. El doble de Dostoyevsky. Nunca había leído a Dostoyevsky y quiero empezarle a leer, pero creo que todavía no es el momento. Pero aún así me leí el doble, que es más pequeñito que Los Hermanos Karamazov. Entonces dije, bueno, vamos a empezar con lo así, algo más ligero. Y bueno, me gustó cómo trata el tema de la mente y de la psicología del personaje, algo que creo que en la época no se trata tanto. Y bueno, tampoco es de mis favoritos de decir, lógicamente no me gustó mucho, pero me gusta cómo trata la psicología y cómo se adentra en el personaje y en su mente en relación a los temas de salud mental. Seguimos con El Guardián, el Tren Centeno, de J.D. Salinger, que me esperaba mucho más y no me convenció mucho. Y Otra vuelta de tuerca, de Henry James, que es más una novela un poco más de fantasmas y demás, que creo que tiene mucho trasfondo y aún no he descubierto cuál, pero sé que tiene trasfondo porque hay algunos momentos en la obra que no entiendes muy bien y creo que tiene ahí algo que no estamos descubriendo a nivel de época y tal. Yo y mis conspiraciones. Aparte de esto, me estoy leyendo algunos artículos de la Revista de Occidente. Esta es la primera que estoy leyendo, que es en relación a Ortega y Gasset. Y bueno, pues creo que hasta aquí el vídeo. Bueno, ¿cómo explicar esto? Mi pasión por la lectura es fascinante. Me encanta verme feliz y entusiasmada por los libros y hablar de libros y dialogar de libros todo el rato. Pero bueno, esto ha sido la locura de este año. Estoy muy agradecida por haber leído tanto, haber tenido el tiempo, la paciencia, haber leído en todos los trayectos de transporte público y sobre todo, algo muy importante, subrayar los libros, hacer anotaciones, entender en profundidad en mi base de datos de Obsidian, que son como notas de aprendizaje para el ordenador. Y también quería decir y dejar aquí mis libros de conocimiento, que tengo otros 3 más debajo, pero están como muy al fondo y no me apetece sacarlos. Pero son libros, aparte de alguno de journaling, que yo uso para, mientras voy leyendo nuevos libros, voy apuntando lo que voy aprendiendo en los libros. Y así ese conocimiento queda integrado de alguna manera. O sea, no solo soy una aprendiz pasiva, sino que soy partícipe en mi aprendizaje y lo hago de manera activa, algo que hace que se integre realmente, ¿no?, en tu pensamiento. Entonces, al preguntarme cosas sobre los libros y al razonar sobre ellos, pues aquí vemos cómo se me va bastante de todo lo que apunto y todo lo que reflexiono sobre lo que voy leyendo, que es algo que antes no hacía y ahora me permite ampliar mi pensamiento. Espero que os haya gustado un montón y gracias por ver y escucharme.